Vamos con una historia que parece sacada de una novela. Dos hermanos, criados en la misma casa, con los mismos padres, pero que toman caminos que no podrían ser más distintos. Uno se lanza a la conquista de la riqueza material, convirtiéndose en un famoso gurú financiero. La otra, su hermana, busca justo lo contrario, la riqueza espiritual, y se convierte en monja budista. Pues bien, esta es la historia de ambos. Y claro, en el fondo de todo esto hay una pregunta clave, ¿no? ¿Qué significa ser rico de verdad? Porque como vamos a ver, los dos hermanos tienen respuestas que están en las antípodas, la una de la otra. Así que aquí los tenemos. Por un lado, está Robert, el capitalista, el que acabaría siendo el famoso autor de Padre Rico, Padre Pobre, y por el otro, su hermana Amy, que decide tomar el camino de la renuncia total y convertirse en monja budista. Lo dicho, misma sangre, pero dos universos paralelos. Bueno, pues para entender cómo llegaron a puntos tan diferentes hay que volver a su infancia. Se criaron juntos en Hilo, en Hawái. Y ojo, porque sus padres eran todo un ejemplo de servicio a la comunidad. Pero a pesar de ese entorno, sus caminos personales, bueno, iban a tomar un desvío radical. Es que en su casa eso de servir a los demás no eran solo palabras, era el día a día. El padre, una figura importante en el sistema escolar y líder de protección civil. La madre, enfermera de la Cruz Roja. Vamos, que la idea de tener una misión en la vida la mamaron desde pequeños. Y por eso, precisamente por eso, es tan chocante ver la fractura que se produjo después. Pero entonces llega el punto de inflexión, un único suceso, un momento súper traumático en plena Guerra Fría que actúa como una bomba, nunca mejor dicho. Fue el catalizador que hizo saltar todo por los aires y que mandó a cada hermano en una dirección completamente opuesta. Y fijaos qué locura el impacto que tuvo este momento. La misma explosión nuclear, la misma, provoca tres reacciones totalmente distintas. Los padres lo dejan todo y se meten en los cuerpos de paz. Robert se alista en el ejército para ir a Vietnam y Amy se une a los movimientos que protestan contra esa misma guerra. Es increíble. Una experiencia, tres caminos. Aquí es donde el libro nos plantea una idea muy potente, la de que todos tenemos en realidad dos familias. Una es la biológica, la que nos toca, la que nos da un techo, pero luego está la otra, la familia espiritual. Esa es la que elegimos, la gente con la que compartimos un propósito. Y para Robert y Amy, encontrar esa segunda familia fue literalmente lo que definió sus vidas. Y ya de adultos, sus vidas eran el día y la noche. Un estudio de contrastes en toda regla. Y cada uno, por su lado, encontró un maestro, a un mentor potentísimo que les ayudó a encontrar a esa familia espiritual de la que hablábamos. Y aquí vemos cómo se consolidan esos dos mundos. Fijaos en los maestros que eligieron, que no son cualquiera. Robert tuvo como mentor al mismísimo Buckminster Fuller, un inventor y futurista genial. Y Amy encontró su guía en el Dalai Lama. Casi nada. Estos mentores fueron clave para que cada uno construyera su propia tribu, su familia espiritual. Claro, y sus vidas diarias eran un reflejo perfecto de esto. Robert, metido de lleno en el mundo de los negocios, el estrés, el alcohol, los puros, viviendo bajo presión. Mientras Amy buscaba justo lo contrario, la paz, la meditación, eliminar el estrés, la abstinencia. Vamos, dos maneras completamente opuestas de vivir en este planeta. Durante mucho, mucho tiempo, estos dos mundos, el material de Robert y el espiritual de Amy, funcionaron como dos trenes en vías paralelas. Parecía que nunca se iban a tocar. Hasta que llegó una crisis que los hizo chocar de frente y de forma brutal. Claro, Amy había dominado el arte de vivir con poco, del desapego material, de la simplicidad, pero la cruda realidad estaba a punto de darle un golpe. Y es que, a veces, por mucho que se quiera, no se puede dar la espalda al mundo material. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Le diagnostican un problema de corazón grave que necesita cirugía con stents y todo. A eso se suma que ya había tenido cáncer. Y el remate, el seguro médico le dice que no se lo cubre. De la noche a la mañana, Amy, la monja que vivía con una asignación mínima, se encuentra con una deuda gigantesca. Y la reacción de Robert, su hermano capitalista, es súper interesante. No se limitó a sacar la chequera y pagar la operación, que también lo hizo, él y su mujer. Fue mucho más allá. Le compraron un apartamento para que tuviera una fuente de ingresos con el alquiler. Y, lo que es crucial, se sentó con ella y empezó a darle una educación financiera. Este choque de trenes, esta colisión tan brutal, les obligó a los dos a pararse a pensar, a replantearse por completo qué significaba para ellos la palabra riqueza. Tuvieron que buscar un equilibrio que hasta ese momento ninguno de los dos había necesitado. Y aquí está la gran conclusión de la historia, la síntesis de estos dos mundos. Amy aprendió por las malas que una vida espiritual necesita sí o sí una base material sólida. Y Robert, por su parte, reafirmó algo que ya sabía, que el dinero por el dinero, sin un propósito más profundo, al final está vacío. La lección, como se ve en la pantalla, fue clarísima. Es muy difícil cuidar de la salud si no se tiene dinero.
El propio Robert lo cuenta. Él también tiene un problema de corazón, pero su fortuna le permite pagarse tratamientos alternativos carísimos que ningún seguro cubriría. Un lujo que para Amy fue una lección aprendida a la fuerza. Pero, ojo, porque la historia personal de Amy sirve para ilustrar un problema mucho más grande. El libro lo extrapola a una escala social y lanza la pregunta: ¿qué va a pasar con los 78 millones de baby boomers que, como ella, no tienen ni idea de finanzas y dependen de las ayudas del gobierno? La cosa es seria. Al final, toda esta historia lo que hace es ponernos un espejo delante y nos lanza una pregunta para que reflexionemos. ¿Se ha encontrado ya a ese maestro? ¿A esa figura que sirva de guía hacia un propósito real? Y quizá la pregunta más potente de todas: ¿se está haciendo el trabajo para el que se ha nacido? O, dicho de otro modo, ¿se tiene solo un trabajo para pagar las facturas? ¿O se está viviendo una verdadera misión? En definitiva, la gran lección de Robert y Amy es que la vida en realidad no va tanto del destino final, ya sea acumular millones o alcanzar la iluminación. La auténtica riqueza está en el camino, en ese viaje, en saber integrar esos dos mundos, el material y el espiritual, para llegar a ser la persona que uno estaba destinado a ser.